Muy buenos días. Sean bienvenidas y bienvenidos a esta ceremonia de inauguración de la Semana de la Equidad de Género. Me permito presentar a ustedes a quienes nos acompañan en este presidio. La maestra Concepción María del Rocío Valderas Fernández, magistrada numeraria del Tribunal Superior Agrario. Con ustedes. Asimismo, nuestra conferencista, la doctora en comunicación, Raquel Ramírez Salgado. Antes de escuchar el mensaje de la magistrada Valderas Fernández, me permitiré leerles una breve semblanza de su trayectoria profesional. La magistrada Valderas Fernández estudió la carrera de Derecho en la Universidad Iberoamericana. Posteriormente, cursó la maestría en Derecho Constitucional y Ciencia Política en la Universidad Panamericana. Actualmente es candidata a doctora en Derecho por la Universidad Panamericana. Ha tomado especialidades diversas, entre las cuales destacan la especialización judicial, impartida por el Instituto de Especialización Judicial, ahora Instituto de la Judicatura Federal. También ha estudiado la especialidad en Administración y Procuración de Justicia, impartida por la Universidad Nacional Autónoma de México, y la especialidad en el nuevo Sistema Penal Acusatorio, impartida por el Instituto de la Judicatura Federal. De igual manera, cursó un magíster en Derechos Humanos, impartido por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y la Universidad de Salamanca, España. Asimismo, la magistrada Valderas Fernández cursó un diplomado en Equidad de Género, impartido por el Centro de Investigación y Docencia Económicas, CIDE. En 1988 comenzó su trayectoria laboral, ocupando diversos cargos públicos de importancia, tanto en la primera, segunda y tercera salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el Tribunal Colegiado en materia administrativa, entre otros. De manera que su formación profesional se ha dividido entre la docencia, la investigación y el servicio público. En 2003 comenzó su trayectoria como profesora impartiendo clases en diversas instituciones académicas, especialmente en la División de Posgrado de Educación Continua de la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Iberoamericana y la Universidad Panamericana. La magistrada Valderas Fernández es miembro de importantes instituciones académicas, científicas y profesionales, entre las que destacan la Barra Mexicana Colegio de Abogados, la Asociación Internacional de Mujeres Juzgadoras y la Asociación Mexicana de Juzgadoras. Actualmente se desempeña como magistrada numeraria del Tribunal Superior Agrario y profesora en la Universidad Panamericana y la Universidad Iberoamericana. Asimismo, es presidenta del Comité de Transparencia de los Tribunales Agrarios y representante del apartado 10 de la AMIG ante el Comité de Seguimiento y Evaluación del Pacto para introducir la perspectiva de género en los órganos impartidores de justicia en México de los tribunales agrarios. Cedemos la palabra a la magistrada Valderas Fernández. Por favor, magistrada. Le agradezco muchísimo. Buenos días a todos, a todas. Me da mucho gusto estar en este espacio y agradecer, por supuesto, la presencia de la doctora Ramírez Salgado, que es quien nos va a hacer el favor de impartir este tipo de conferencias con la idea de que se dé una concientización a lo que es el tema de equidad de género. Como ustedes saben, desde la creación de los tribunales agrarios se han realizado diversos esfuerzos para consolidarse, obviamente, como un órgano jurisdiccional impartidor de justicia. Sin embargo, a raíz de lo que ustedes conocen, las reformas constitucionales a partir del año de 2011 y el primero constitucional
y todas las ideas que se han venido permeando de diferentes entes internacionales y también de doctrinas extranjeras, se ha querido implementar y hacer una sensibilización con lo denominado equidad de género. La equidad de género no entendida nada más desde un aspecto estrictamente de nivelación de oportunidades y entre mujeres y con relación a hombres, sino que se dé una igualdad sustancial entre lo que es la calidad de ser humano. Por supuesto que hay ciertos sectores que tradicionalmente se han venido desfavoreciendo, lo que son las minorías, lo que son las mujeres, lo que son los discapacitados, indígenas y en fin, una serie de segmentos que tradicionalmente no han recibido una igualdad de oportunidades. Es por ello que con el ánimo de empezar a hacer conciencia de este tema, es que la presidenta de este tribunal está muy interesada en que se vaya permeando todas estas ideas de equidad. Es importante referir que este tema no le es exclusivo a impartidores de justicia. La realidad es que necesitamos concientizarnos desde cualquier espacio que nos estemos desempeñando. ¿Por qué? Porque finalmente nos tiene que cambiar el chip. Tenemos que entender que esto es una sociedad incluyente y que esa inclusión implica precisamente igualdad de oportunidades, igualdad de trato, y que eso nos va a llevar a una democracia mucho más efectiva. ¿Qué es lo que sucede? Pues desafortunadamente los roles desde un inicio se han ido diferenciando con la idea de que la mujer está hecha para determinados papeles, para determinadas funciones y el hombre para otras, lo cual nada más alejado de la realidad, ¿no? El hecho de que haya diferencias estrictamente físicas no tiene nada que ver en las capacidades para atender a un menor, no tiene nada que ver con el derecho de un padre a que también tenga licencia de paternidad cuando nace un hijo, no tiene nada que ver que en un momento dado, cuando hay un tema de divorcio, el juez pueda decidir con libertad con quién puede estar mejor el menor. Ya no es la idea de que necesariamente la mujer, ¿no? Entonces eso es importante porque sí se tiene mucho la idea de que, bueno, equidad es nada más favorecer a la mujer, no. Hay que entenderlo en un tema, insisto, de inclusión y en un tema de lo que son los derechos humanos, y más ahora que están tan de moda y que de alguna forma se está buscando que permeen en toda la sociedad mexicana. ¿Qué es lo que ha sucedido? Pues simple y sencillamente a partir del primero constitucional y del entendimiento de lo que son las garantías individuales, los derechos humanos y los derechos fundamentales, se han ido construyendo a través de criterios jurisprudenciales temas tan innovadores y tan novedosos como el definir que una mujer que está casada puede ser válidamente violada por su esposo. ¿Por qué? Porque finalmente se le puede estar generando una afectación a su libertad decisoria de mantener o no relaciones por mucho que su esposo sea. Esto ahorita se oye ya entendible, pero antes de este criterio, la anterior Corte sostenía que no se podía configurar este tipo de delito entre cónyuges. Entonces es importante que se vaya entendiendo la trascendencia también interpretativa que ha tenido la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el entendimiento de avance en equidad de género. Por supuesto, también la Corte ha construido temas tan interesantes como demostrar lo que es una violencia de género y el feminicidio, un delito que anteriormente no estaba tipificado y que a raíz de, seguramente ustedes han escuchado, una de las resoluciones emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde desafortunadamente el Estado mexicano fue parte, el conocido como campo algodonero. ¿Qué sucedió ahí? Bueno, pues como todos saben, mujeres violentadas y que
se encontraban cercenadas, se encontraban muertas de formas verdaderamente inhumanas. ¿Y qué era lo que hacía en ese momento más de un ministerio público cuando se iban a denunciar? Pues simple y sencillamente respondían el tema de son mujeres, son unas locas, seguramente era una prostituta y por eso pasó eso. No se preocupe, señora, se fue con el novio, no tarda, va a regresar. Entonces, todos estos tipos de criterios, de juicios a priori, generan el tema de violencia de género, generan este tipo de discriminación abiertamente a la mujer, ¿no? Sin ir más lejos, temas recientes, ustedes tendrán presente el tema de una chica de Puebla que se sube a un Uber, la secuestran, la matan y atendiendo a que provenía de un estado muy conservador, por decirlo de alguna forma, no faltó quien dijera y qué hacía una mujer decente a las 4 de la mañana en un Uber, ¿no? Entonces, si ustedes piensan que todos estos temas se están superando, es muy al contrario, ¿no? De hecho, se han estado pendientes de las últimas noticias. Acaba de declarar el Tribunal Superior, el Tribunal, local electoral del Distrito Federal la anulación de una ahora denominada alcaldía por violencia política. Entonces, estos ejemplos quiero que los tengan presentes porque la violencia de equidad de género en el rubro de mujer abarca absolutamente todas las materias, materia electoral, materia civil, es transversal, la violación es transversal a todas las materias. Por supuesto, se han hecho también avances muy importantes y como ustedes recordarán, el Tribunal Superior Electoral fue de los primeros que manejó el tema de la equidad en la representatividad. Se ha llegado a tal grado que en los congresos y en prácticamente cualquier tema de representación popular debe de haber igualdad entre hombres y mujeres. Desafortunadamente, compañeros, esto no ha sido en todas las áreas, ¿no? Nos faltan muchos espacios todavía, nos falta Poder Judicial Federal, nos falta Tribunal Superior Agrario, Tribunal Superior Agrario no porque somos mayoría mujeres, unitarios, secretarios de estudio y cuenta, y si ustedes recuerdan hace poco que se emitió una convocatoria de examen, ya se previno que en algunos puestos fuera nada más para mujer como una acción afirmativa que se tenía que implementar para lograr esa equidad. Esperemos que ahora en la Suprema Corte, Consejo de la Judicatura y lo que es órgano cúpula de impartición de justicia, se vaya implementando también lo que es equidad de género, porque creo que es una zona muy importante que necesita posicionar a la mujer para manejar criterios de mayor equidad. Ojo, esto no quiere decir que un hombre no tenga una visión de equidad, por supuesto que no. Claro que un hombre también puede tener, la idea no es competencia, la idea no es quién es mejor que otro, no, simplemente que haya una nivelación para que se logre esa equidad en todos los ámbitos de nuestra vida. Por supuesto, un avance muy importante, el del presidente electo, donde como ustedes verán, la mayor cantidad de mujeres nombradas a ese nivel se va a dar en el próximo gabinete. Por supuesto, pues una de mis jefes más queridas, la primera secretaria de Gobernación, de lo cual pues me llena de orgullo y estoy segura que va a ser un extraordinario papel. Entonces, el tema, compañeros, es irnos sensibilizando en todas estas situaciones, en la casa, en el trabajo. O sea, no podemos decir que este curso es nada más cuando esté juzgando, cuando yo como proyectista esté elaborando un proyecto, no, es desde su casa, compañeros, desde cómo tratan a su esposa, cómo tratan a su esposo, cómo tratan a sus hijas, qué roles les están asignando. O sea, replantearse el tema de que no porque es niña tiene que llegar a las 10 de la noche y si es niño llega a las 3 de la mañana e ideas de la niña, el niño no tiene nada que perder, la niña sí, ¿no? Entonces creo que esa es la idea para que vayamos cambiando y vayamos generando
un entendimiento diferente de lo que es la equidad de género, lo que es una sociedad incluyente, y que podamos avanzar en una forma mucho más sustancial en lo que es, pues, el entendimiento y de división de trabajos, de posicionamiento, y que vayamos acabando, seguramente la doctora les hablará de ello, de lo que conocidos como los techos de cristal, como los pisos de chicle, y una serie de denominaciones específicas para comprender lo que necesitamos hacer para avanzar en una mejor sociedad, ustedes, sus hijos y sus nietos. Entonces, bueno, quiero agradecerles nuevamente su presencia. Espero haber tenido la capacidad de sensibilizarlos un poquito en el tema y provocarlos a estudiar, a aprender y a cuestionarse todo el material que se va a dar aquí. Yo les digo a mis alumnos, ustedes, uno nada más es un guía, uno nada más les da ciertos tips, pero ustedes son los responsables de ponerse a estudiar, de profundizar y de dominar el tema, porque de estar aquí, pues nada más lo escuchan a uno, agarrarán o entenderán algunas cosas, en otras se ponen en modo avión y ya que se acabe este tema, ¿no? Pero la realidad es de que creo que hay que aprovecharlo, ¿no? Esto es muy valioso, y en la medida en que ustedes aprovechen lo que se les dice, en la medida que ustedes vayan y se comprometan, busquen material y permeen ustedes este chip, las cosas van a funcionar, ¿no? O sea, entonces los invito a que no nada más vengan a escucharnos, no nada más escuchen a la doctora, sino que de verdad interioricen todo el material que se va a dar, lo cuestionen, y lo que les vaya convenciendo lo vayan implementando, porque todas tienen hijas, nietas, primas, sobrinas, hermanas. Entonces creo que no hay alguien que pueda decir no me es aplicable este tipo de información, ¿no? Entonces, bueno, pues nuevamente les agradezco su presencia, agradezco a la doctora Ramírez Salgado haya aceptado la invitación, y estoy convencida de que van a aprender muchísimo. No, gracias a usted. Muchas gracias. La magistrada tiene que retirarse de sus actividades y la despedimos con mucho agradecimiento por esta inauguración. Dice Fabrizio Andrila, escritor italiano, especializado en el análisis de la contemporaneidad, que los antiguos sabían que si el pensar no se torna aliento y carne, se queda muy distante del conocimiento. Precisamente por ello, me es muy satisfactorio presentar a ustedes una síntesis curricular de la doctora Raquel Ramírez Salgado, quien ha hecho de la perspectiva de género un compromiso intelectual y de vida. La doctora Ramírez Salgado es maestra y licenciada en comunicación por la UNAM. Es diplomada en periodismo preventivo por la Universidad Complutense de Madrid. Es egresada de los siguientes diplomados: educación a distancia en derechos humanos, hacia una especialización desde las ciencias sociales. También su diplomado lo obtuvo en la Cátedra UNESCO de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Otro diplomado es el feminismo en América Latina, aportaciones teóricas y vindicaciones políticas. Esto por el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha sido docente, tallerista y conferencista bajo la temática de los derechos humanos, la perspectiva feminista de género y los medios de comunicación. Ha colaborado con el Instituto Nacional de las Mujeres, también el Instituto Federal Electoral, hoy INE, y el Instituto de Administración Pública del Estado de Hidalgo, en procesos de capacitación y sensibilización a servidoras y servidores públicos. Fue integrante del proyecto PAPIT UNAM en acceso y participación de las mujeres a las industrias de medios. Actualmente forma parte de la colectiva feminista
Tecchio Violeta y es profesora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Además, participa en el sitio mujeresnet.info con la columna Aquelarre y es doctora en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM. Realizó una estancia de investigación en la Universidad Libre de Berlín durante el semestre de invierno 2016-2017. Algunas de sus publicaciones son las siguientes: Producing and Building My Citizenship, en Media Education and the Human Rights of Young Women, en la revista Alfabetización Mediática. También otra publicación con la que cuenta es Una mujer entera no necesita media naranja. Esta investigación feminista habla sobre la representación del amor romántico en los medios de comunicación masiva. También publicó Feminismo y Educación para los Medios, una articulación que posibilita el empoderamiento de las mujeres, en la revista Communication Papers, Media Literacy and Gender Studies, por la Universidad de Girona, España. Asimismo, publicó Legitimación y Promoción de la Explotación Sexual Comercial Infantil en los contenidos mediáticos, los casos Playboy, revista H para hombres y TV Notas, en estudios de género, feminismo y sexualidad. Esta contribución, este artículo, fue publicado en el libro coordinado por Carlos Mejía Reyes y fue editado por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y por la Universidad de los Andes en Venezuela. Bueno, como nos daremos cuenta, la experiencia, tanto práctica como teórica, de nuestra ponente, que va a estar en los 4 días, pues dándonos esta excelente semana de la equidad de género, nos va a llenar de muchos elementos de conocimiento acerca de esta problemática social. Doctora, se queda usted con el micrófono. Muchas gracias. Creo que me voy a levantar. Primero quiero saludarles, gracias por estar acá. Yo sé que estas cosas suelen, o sea, no suele ser una crítica, pero yo sé que suelen ser como muy solemnes, ¿no? Y todo esto así de, están como recitando el currículum y no sé qué, pero bueno, está bueno porque son como las credenciales, ¿no? Con las que nos presentamos y más o menos adquirimos como cierta legitimidad, ¿no? Sobre lo que estamos diciendo. Está bien, les digo, pero yo quisiera que esto fuera como un diálogo un poco más fluido, ¿no? Que le quitáramos como solemnidad, porque sí que quiero recuperar un par de cosas que comentó previamente la magistrada, que es desde luego esta parte de la movilización política y social que ha devenido en un marco jurídico, en convenciones, etcétera, ¿no? En esta parte de la administración pública que sirve para poner orden, pero hay una parte que es muy importante, que es lo personal. Y eso las políticas públicas no lo transforman, O sea, lo que quiero decir es que la subjetividad, es decir, la forma en la que vemos el mundo, en el que lo percibimos y demás, no lo van a cambiar mágicamente las leyes, ¿no? Entonces hay que hacer un trabajo mucho más profundo. Y bueno, como habrán escuchado, yo que soy comunicóloga de base, ya después me fui metiendo como en temas sobre la ciencia política y la sociología. Siempre traigo como a colación algunos ejemplos de los medios de comunicación que me parece que son súper ilustrativos. ¿Y saben por qué? Porque los medios están presentes de una manera muy cercana a nuestra vida, ¿no? No lo sé, ahora con todo este avance de la tecnología, algunas personas descartan como que sigamos estudiando ciertas representaciones mediáticas como la televisión, ¿no? O la prensa, no sé. Sin embargo, yo me pregunto, bueno, ¿cuántas personas siguen consumiendo televisión? Y la televisión sigue siendo una fuente de educación importante, ¿no? Ahora, en estas mal llamadas redes sociales, ¿no? Que pues hay todo uno en el Facebook, ¿no? Las generaciones más jóvenes tienen Instagram, otras personas que a lo mejor posicionan otro tipo de mensajes pues tienen Twitter. Aún así se siguen reproduciendo representaciones muy parecidas a las que veíamos en los medios tradicionales como la televisión, la radio, los medios impresos, ¿no? Yo hace poco hice como, bueno, no sé si recuerden que mencionaba como que he hecho algún trabajo sobre empoderamiento de las mujeres, ¿no? Que también es una categoría que está súper mal entendida, ¿no? Y ahorita vamos a meternos como en ese rollo, porque de hecho les quiero comentar que la ruta de esta semana será, bueno, ahora vamos a iniciar
me la quitaron, bueno, con una reflexión sobre la construcción de la masculinidad. Vamos a ver también cómo la perspectiva de género es una herramienta política y científica, porque ahora ya a todo le quieren poner perspectiva de género, ¿no? Y luego ya ni sabemos qué es eso, y saben que resulta de eso algo muy peligroso, o sea, algo que está mal hecho, y entonces nos confunde más en lugar de que abone al tema, ¿no? Entonces hay que entender que esto tiene por lo menos 300 años de construcción. Entonces no estamos hablando de algo que esté recientemente, o sea, no es que no, o sea, no quiere decir que esté de moda, es visible gracias a las movilizaciones, pero no quiere decir que esto sea nuevo, ¿me explico? Y luego vamos a hablar de la violencia contra las mujeres y vamos a cerrar con la construcción de la humanidad de las mujeres, ¿no? Que ustedes me dirán, bueno, qué noticia, ¿a poco las mujeres somos humanas? Pues ¿qué creen? Que internacionalmente esto apenas se reconoció en 1993. Entonces, sí, desde la perspectiva de los organismos internacionales, pues no tiene mucho que somos consideradas humanas. Y eso es tremendo, ¿no? Porque eso tiene implicaciones materiales, simbólicas y materiales muy importantes, ¿no? Si no, el mundo no sería el desastre que es. Entonces, esa va a ser la ruta. Pues les decía yo, vuelvo a esta parte sobre el empoderamiento, que lo he revisado, Salud, en distintos medios de comunicación, y hay como una distorsión, insisto, que es muy peligrosa, porque se está posicionando al feminismo como una especie de revanchismo, ¿no? Y nosotras no aspiramos a eso, ¿no? De hecho, fíjense, para mí es como un lujo que en un espacio, ¿no?, de esta naturaleza, o en otros espacios académicos o políticos en los que yo me presento, y decir que soy una académica o una activista feminista, eso es un lujo, y eso costó mucho trabajo. Aún así, bueno, no somos las más populares, evidentemente, ¿no? A mí me pasa incluso con las interacciones más básicas que tengo, que es, ay, esta es feminista, ¿no? Así como, y luego los imaginarios feminazi, ¿no? Que es esta cosa horrible que nos relacionan con un régimen genocida, ¿no? Que mató a millones de personas y que, bueno, hizo un desastre en el mundo, y nos están relacionando con eso. Ahora, que haya a lo mejor estilos de activismo que no nos gusten, bueno, es otra cosa, ¿no? Incluso yo tengo discrepancias con muchas compañeras feministas, ¿no? Porque, bueno, recientemente hablamos de los feminismos, ¿no? Porque hay distintas discusiones. ¿Cómo orientamos esa diferencia entre los feminismos? Pues en función de las propias necesidades de las mujeres, ¿no? Hay mujeres que desde mi lectura tienen prácticas feministas, pero no necesariamente son feministas, en el sentido de que ellas no se posicionan de esa forma. Y está bien, porque tampoco es entrar a un club, ¿no? Así como, o hacer clubes de Toby, ¿no? A la inversa, tampoco se trata de eso. Pero hay feminismos en todos los rincones del mundo, hay feministas en la academia, hay feministas en estos espacios, en la administración pública, hay feministas activistas, hay feministas que son indígenas, ¿no? Hay feministas que están en los barrios populares. De hecho, la doctora Gisela Espinosa Damián, que es una académica de la UAM Xochimilco, tiene un libro muy interesante sobre los feminismos populares, ¿no? Piensen, nada más para ir dándole carnita como esta categoría de los feminismos populares, piensen en hace 33 años cuando tembló, ¿no?, en esta ciudad. ¿Se acuerdan de la movilización de las costureras, ¿no?, que formaron un sindicato? Y eso tan terrible, ¿no?, que pasó hace más de 3 décadas, y ellas con una conciencia, ¿no?, súper potente. Digo, ya ahí, si analizamos históricamente lo que pasó con el sindicato, bueno, viene de otro tipo de, no de una decisión de ellas, sino de prácticas propias del sistema económico y político. Pero eso es un gran ejemplo de feminismo popular, es decir, mujeres que pues no tienen estas, que el doctorado, no sé qué, pero tienen una conciencia y un sentido de justicia social, que bueno, ya la quisieran muchas personas en la academia. Porque aquí va otro mito, los libros no te dan conciencia sobre el mundo, ni te quitan lo misógino, ni te quitan lo machista, ni nada de eso, ¿no? Entonces, bueno, ahí para que vayamos como contemplando, y estoy hablando ya desde ahora sobre epistemología feminista, ¿se fijan? O sea, la epistemología es esta reflexión sobre cómo construimos el conocimiento, y sí que el feminismo tiene esta dimensión, ¿no? Pensar cómo nos relacionamos con los fenómenos, cómo nos relacionamos con la vida, cómo nos relacionamos con las personas, qué papel jugamos, y sobre todo, por supuesto, que va a haber sesgos que van a estar ahí implícitos en la forma en la que vemos el mundo, ¿sí? Yo les decía, los feminismos se construyen en función de las necesidades de las mujeres, y yo me preguntaría, ¿no?, ¿qué necesidades tenemos
todas y todos, como sujetos de género que somos, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto de ser sujetos de género? Bueno, no voy a clavarme como en la discusión filosófica sobre si a las personas desde las ciencias sociales les tenemos que decir sujetos, individuos, actores sociales, agentes, porque no va, ¿no? Pero a mí me gusta hablar de sujeto porque piénsenlo metafóricamente. Cuando algo está sujeto, ¿qué es? Algo que está pegado, ¿no? Pensemos, yo lo pienso como una pared, tal vez, que pienso que es la estructura. ¿Por qué estamos sujetos y sujetas a esa estructura? Porque hay una serie de normatividades que son externas a nosotros, que nos van configurando como seres humanos en el mundo, ¿sí? Es decir, no es lo mismo ser una mujer joven que vive en el campo, ¿no? Indígena, a ser una mujer que vive en un contexto urbano, universitaria, ¿no? Pero que a lo mejor vive en la periferia de la ciudad. ¿Se fijan en esas diferencias, no? Eso es ser sujetos. Entonces, sí hay una dimensión de los sujetos que, digamos, implica una serie de movilizaciones y de transformaciones, pero es cierto que buena parte de la forma en la que somos no la hemos decidido nosotros, ya estaba previamente establecida. Y entonces cuando llegamos al mundo y empezamos a socializarnos, ¿no? A partir de la familia, de las instituciones, de los medios de comunicación, de la interacción con los otros y las otras, es que vamos naturalizando todo esto. Asumimos que así debe ser, ¿no? Nunca nos cuestionamos cuál es el origen histórico de las prácticas. Y ya, lo naturalizamos, no lo cuestionamos. Acuérdense, la cultura se reproduce, pero no se cuestiona. Entonces, cuando yo les doy, por ejemplo, clase a mis alumnos sobre interaccionismo simbólico, que es una propuesta teórica de la microsociología, y pues eso que, digamos, revisa las interacciones, ¿no? Entre grupos pequeños, hablo de la fiesta de los 15 años, ¿no? Y claro, se me quedan viendo así como, ay, pero mi fiesta estuvo muy bonita y no sé qué, ¿no? Y bueno, la cosa también con la perspectiva de género es que hay afectividades que se ponen en juego y nos toca lo personal, por eso es tan incómodo. Entonces yo les digo, bueno, no les estoy diciendo que estuvo mal que tuvieran su fiesta, ¿no? Solo estoy pensando, o que llevarlos a reflexionar, que desde el punto de vista sociológico, eso tiene una carga simbólica súper interesante, ¿no? Es en realidad la apertura sexual de las mujeres, ¿no? Y es el intercambio de las mujeres. El vals, ¿a poco no es así como hay una joya desde la antropología, ¿no? O sea, desde, bueno, el vestido, ¿no? Que está ahí casi igual de pomposo que el mío, nada más que el mío es negro, y regularmente el de las quinceañeras pues es rosa, ¿no? Ahora ya están más modernas y van poniendo otros colores, pero en mis épocas eran rosas, ¿no? Los de mis compañeras. Y luego estaba el espectáculo que montaban, ¿no? Con los chambelanes. Y luego bailaban todos los varones de la familia, desde, bueno, el papá hasta el hermanito, ¿no? Ya estaba el niño pequeño bailando con la quinceañera. Es un elemento simbólico súper interesante y no lo cuestionamos, ¿no? Y entonces hay buena parte de las niñas, de las adolescentes, pues que están en la secu y ya están, ay, ya quiero mi fiesta, ¿no? Ya se acercan los 15 años. Y yo me acuerdo cuando iba a la secundaria, que se generó esa expectativa enorme, ¿no? Sobre, ay, sí, ya van a empezar las fiestas de todas las compañeras, y era la competencia, ¿no? A ver qué fiesta estaba más chida, ¿no? Y ya saben. Claro, yo que siempre fui rara, o sea, yo iba súper aburrida, ¿no? Así, como ya estaba ahí, yo creo que la semilla feminista, ahí como... Y yo decía, no, bueno, yo no tuve, ¿no? Nunca me... Pero bueno, de otras formas, yo reproduje, por supuesto que reproduje todo este sistema normativo. No nos damos cuenta, incluso siendo feminista, yo sigo siendo un ser muy imperfecto, que sigo reproduciendo cosas terribles, pero la idea es tomar conciencia sobre el mundo, ¿no? Me parece. Y entender que, bueno, esto es un camino colectivo que vamos construyendo, y ya, o sea, también ser exigentes en ciertos sentidos, pero también compasivos, ¿no? Bueno, voy cerrando como toda esta parte introductoria y ahora les voy a decir cuál es el tema que elegí para empezar a trabajar esto de las masculinidades, ¿no? Ojo, yo les digo, yo voy sobre lo personal, ¿no? Porque además hay una frase muy maravillosa del feminismo radical, que hoy también eso, ¿no? Radicales, es que las feministas radicales me caen muy mal, ¿no? Pues saben que todas las feministas de alguna forma somos radicales, porque la radicalidad implica irte al origen de un problema, porque si no, pues es una maquillada, ¿no? Es como si mi casa necesita una reestructuración y la pared está deteriorada y yo nada más la pinto, no estoy solucionando, me tengo que ir, y a lo mejor hay que derribar ciertas partes de la pared, ¿no? Para volver a empezar y generar como estabilidad a la casa. Eso es la radicalidad. Ajá. Y es un movimiento o una rama del feminismo que se originó en los años 60, ¿sí?
y que bueno, fueron maravillosas porque empezaron a cuestionar que bueno, si ya podíamos votar en muchos países y ya estudiábamos y teníamos acceso al trabajo remunerado, ¿por qué demonios seguía preservando la desigualdad? ¿No? Entonces decían, no, es que hay que analizar el ámbito de la subjetividad y de lo personal, y de ahí surge esta frase, lo personal es político, ¿no? Que se convirtió en un emblema, ¿no? Verbal para el feminismo. ¿Qué es esto de lo personal es político? Bueno, cuando yo le entré como a esta onda, a la feministeada, digamos, ¿no? Hace como 15 años, yo me cuestionaba un montón de cosas y decía, pues no, yo creo que solamente a mí me pasan estas cosas tan extrañas, ¿no? Seguro yo estoy mal, porque ojo, también esa es una de las técnicas o estrategias del sistema, ¿no? Que nos hacen pensar que somos unos inadaptados sociales, ¿no? Tú estás mal, incluso cuando se han ido a terapia con terapeutas muy, pues muy ortodoxos y poco críticos, ¿no? Si se fijan, la psicología lo que no critica, lo que nos hace es, ahora sí que regresamos al redil. Tú estás mal, el problema eres tú tienes que cambiar, tú te tienes que adecuar al sistema. Y no, así no es. O sea, muchas de las cosas, de las problemáticas que tenemos y que nos hacen pensar que son personales, en realidad son colectivas. Y esa es otra de las claves de la epistemología feminista. Lo personal es político porque es colectivo, ¿de acuerdo? ¿Se acuerdan de esto que decía el sujeto, ¿no? Y lo que no decidimos? Pues bueno, ahí está muy claro. Entonces, yo les decía, a mí me parece que está bien revisar la teoría, porque también pasa otra cosa, ¿no? Ya a todo le denominan feminista, actualmente, ¿no? Ya todos feministas, hasta, no sé si han visto, bueno, no sé si puede ser el comercial, pero cierta marca de tenis y de ropa deportiva, que habla de eso, del empoderamiento de las mujeres, ¿no? De feminismo, tiene ahí una campaña que juntas somos más fuertes y no sé qué, pero tiene demandas laborales, ¿no? Porque explota a mujeres, claro, y tiene sus maquilas en países en vías de desarrollo, ¿no? Explotando a niñas, o sea, eso no es feminista. Si el feminismo no es anticapitalista, también es una vacilada, ¿no? Entonces, como para ir pensando que es importante leer teoría en ese sentido. Hace unos días le dieron un homenaje a la gran filósofa Celia Amorós en la Universidad en Sevilla, y ella decía, ¿no? Justo esto, o sea, ya todo se le nombra feminismo. La gente opina sobre el feminismo sin nunca haber leído algo sobre el feminismo, y eso también es muy peligroso. Es como, bueno, si yo viniera a darles una conferencia sobre, no sé, biología molecular, evidentemente, ¿qué demonios voy a saber del tema? Nada. Asumo mi ignorancia, tengo decencia y no hablo, ¿no? En todo caso, pues me pongo a estudiar. Entonces, les digo, es peligroso hablar de cosas que no conocemos. Entonces está esta parte que yo les invito a leer, ¿no? Porque es una teoría que inició a partir de un movimiento social de hace por lo menos 300 años, entonces no es que esté como ahí reciente, ¿no? Unas loquitas que empezaron como a tuitear cosas, ¿no? O a cuestionarse o a denunciar acosos sexuales del metro, ¿no? Les digo, es un movimiento social que se convirtió en un posicionamiento político, en una teoría, y que se transversaliza en distintas áreas, ¿no? Eso por un lado. Pero, reitero, si no lo aterrizamos en la vida personal, poco tiene sentido. O sea, es un trabajo muy complejo y es un trabajo de toda la vida, ¿no? Entonces, bueno, dicho esto, yo pensé, bueno, puedo hablar así como de, las masculinidades y no sé qué, ¿no? Y les digo, es un tema controversial, porque incluso algunas feministas consideran que desde el feminismo no tendríamos por qué hablar de las masculinidades, ¿no? Yo pienso que sí, a mí me parece que es importante, porque el feminismo me parece que aunque de inicio el sujeto político somos las mujeres, sí tiene como propuesta política el que sea extensivo el bienestar para toda la humanidad, incluso no solo para los seres humanos, sino también para los animales y para la naturaleza. Ya ven las ecofeministas, ¿no? Estas mujeres maravillosas que problematizan el maltrato contra los animales y cómo el capitalismo saquea a la tierra. Entonces, fijan, es como repensar el concepto de humanidad. Entonces, para mí sí es importante, ¿no?, que hablemos. Habrá espacios en los que tendrán que participar solo las mujeres, definitivamente, pero a mí me parece que es importante, y eso, ojo, ustedes como hombres tienen que organizar para hacer sus propios espacios de reflexión, porque el proceso de socialización que ustedes han llevado les ha imposibilitado hablar de lo que sienten, ¿no?, hablar desde la emotividad. Hay una normatividad muy rígida, entonces el resultado es lamentable, porque finalmente tanto hombres como mujeres somos cosificados en este sistema, por alguna otra razón. Las mujeres como objeto sexual, ¿no?,
que nosotros también interiorizamos ese mandato, y los hombres también, así como estos seres incapaces de sentir. ¿Qué resulta? Pues la tragedia que estamos viendo en el mundo, ¿no? En el mundo, porque no es nada más exclusivo de este país, ¿no? Habrá países que tengan menos desigualdad o que tengan ahí más recursos económicos derivados del imperialismo y el colonialismo, ¿no? Y con esto me refiero a Europa y a Estados Unidos, por supuesto, pero eso no quiere decir que no tengan problemas, ¿no? Que no haya desigualdad. Bueno, entonces les decía, estaba pensando, ¿qué tema? Y dije, pues claro, el amor. El amor es la experiencia vital, ¿no? Y el amor no nada más pienso pues el de pareja, por supuesto. El amor ahí está, ¿no? Es un tema súper político, porque toca un montón de cosas, ¿no? Se han puesto a pensar lo que han hecho por amor, por ejemplo, ¿no? Casarse, ¿no? Por ejemplo. Pero sí, yo ya está medio emocionado, ¿no? Entonces, pues, pero sí, es muy interesante. Marcela Lagarde, que fue diputada federal y que seguro la conocen buena parte de ustedes, y que impuso la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, presenta o ha creado una metodología muy interesante que es la biografía amorosa, ¿no? Entonces, claro, o sea, primero una empieza muy animada, ¿no? Ay, voy a hacer mi biografía, y ya te sientas, ¿no? Y entonces ya después dices, ay, no, como que, ¿qué estuve pensando, no? ¿O qué hice? O no sé, yo lo hago como en distintos momentos de mi vida, porque una va cambiando, vas mirando la vida diferente, ¿no? Y entonces también es cuando, no sé, me ha pasado que a veces me topo, me cacho, ¿no? Y digo, pues tú que estás según en deconstruida, ¿no? Y en crítica y no sé qué, y ahí estás, ¿no? Reproduciendo como el sistema, o teniendo como estas dudas, o no sé, como clavándote en dinámicas, pues que son súper patriarcales, muy feas. Pero digo, ahí está el amor, no nada más el de pareja, el amor de madre, por ejemplo. Yo no tengo hijos, ¿no? Pero bueno, puedo observar a partir de la propia experiencia con mi madre, ¿no? O con otras mujeres que tienen hijos o hijas. O sea, se han puesto a pensar que por esta división tan injusta del trabajo, las mujeres tienen un montón de más chamba, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y aún así hay personas que les reclaman a las mujeres, ¿no? Si tú mala madre, ¿no? O tú que sales a trabajar, y yo digo, bueno, el trabajo doméstico también es trabajo, nada más que no se paga, ¿no? Pero es trabajo. Cuando a mí, alguna vez me invitaron a un foro, les digo estas cosas muy pomposas de la academia, ¿no? De que son los títulos y la trayectoria. Entonces me preguntaban, ¿no? ¿Quién ha sido como la figura clave, ¿no? Así que te impulsó para estudiar, y tú que tienes un doctorado y no sé qué. Y lo que yo les dije fue, el ser, que por supuesto le debo a muchas personas, ¿no? Y también como yo soy egresada de escuelas públicas, pues le debo a los movimientos sociales, haber estudiado. Pero hay una persona que fue determinante para que yo pudiera estudiar, y fue mi madre, ¿no? ¿Por qué? Porque mientras yo estaba leyendo sobre sociología, porque en la secundaria yo era terrible, y en la prepa, o sea, me cambié, ¿no? Y entonces empecé a estudiar y a agarrarle el gusto. Entonces, imagínense, mientras yo leía de marxismo y estas cosas, ¿no? Que me posicionaron, me politizaron, pues sí, mi mamá me cuidaba, ¿no? Digo, hasta cierta edad, pues ya me lavaba yo la ropa, ¿verdad? Pero, pues luego hay gente que a los 30 años la mamá le sigue lavando la ropa, ¿no? O de la comida, ¿no? Yo no me tenía que preocupar por esas cosas, yo no me tenía que preocupar por sobrevivir. O sea, digo, yo ya trabajaba, desde los 16 años trabajo, pero eran esos como esas chambas, ¿no? Casi como estudiante, y mamá era la que estaba, ¿no? Impulsando. Gracias a mi mamá, yo estudié y soy doctora. Me cuidó, no nada más cuando me enfermaba, sino también cuando me rompían el corazón, ¿no? Y entonces ese cuidado no está visible en las trayectorias, ¿no? Les digo, nos preocupamos por las publicaciones, por los artículos, ¿no? Los congresos, no sé qué, pero sería súper bonito hacer esas trayectorias de vida, ¿no? Incluyendo las personas que nos han cuidado, y todo eso se hace en nombre del amor. Y yo pienso, bueno, perdón, es que si yo voy a empezar a quemar a su familia, no, es lo personal, es político, ¿se acuerdan? Pues no tengo ese recuerdo con mi papá, precisamente, ¿no? O sea, él le debo otras cosas, por supuesto, el gusto por el conocimiento, por estudiar, y que nunca hizo una diferencia entre bueno, digamos que del primer matrimonio, con mamá, somos dos mujeres y mi hermana, ¿no? Pero nunca escuché yo en mi casa que mi papá dijera, con todo y lo tradicional que podría ser, eso, que las mujeres no teníamos por qué estudiar, al contrario, ¿no? Siempre nos impulsó, y eso se lo debo. Pero me explico, es como otro tipo de experiencia, y eso está normado a partir de los estereotipos y los mandatos de género, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer los hombres y las mujeres? Entonces yo pienso,
también esa normatividad pues nos hace que nos perdamos, ¿no? Como de experiencias que son vitales, vivir el amor de otra forma. Entonces, bueno, pues por eso escogí este tema, porque yo no nada más el de pareja, es todos los afectos, ¿no? Los amores que podemos como tener. Y bueno, pues también yo les pido como que, o sea, no, aquí no es como, o sea, no estamos en la iglesia, no vamos a regañar a nadie, ¿no? Y tampoco yo soy una evangelizadora, ¿no? Así de que lo que no saben es que los voy a cooptar a mi club feminista, tampoco, por ahí. En realidad es solo compartir, ¿no? O sea, lo que yo he aprendido y que créanme que me ha costado mucho trabajo aprender. Mañana lo veremos con esta parte de la perspectiva de género, porque eso, luego cuando trabajaba con algunos proyectos de sensibilización, ¿no? Me decían, ¿cómo puedo incorporar la perspectiva de género a mi plan operativo anual? ¿Cómo? Dime, ¿no? Yo le decía, bueno, pues sí se puede, porque ahí no sabemos algunos trucos, ¿no? El neoliberalismo es hábil y nos hace así como, bueno, pues ahí maquíllale, métele, ¿no? Ciertas palabras. Eso lo podemos hacer en una sentada. La pregunta es, ¿cómo la perspectiva de género va a cambiar tu forma de ver el mundo? Porque ese es el reto, ¿no? Entonces, les decía, yo vengo a compartir como esto que he aprendido justo en la tesis de maestría, que fue mi primera tesis feminista. Pensé, ¿qué tema puedo como...? Porque yo era una comunicóloga muy rara, no veía la televisión, ¿no? Entonces un día, cuando estaba en el inter de la licenciatura y la maestría, me senté a ver la televisión y dije, de aquí salen como 100 tesis, ¿no? Estoy viendo como hay oro puro, ¿no? De investigación. Y entonces dije, bueno, a ver qué tema es como súper clave, ¿no? No nada más del feminismo, ¿no? O sea, desde muchas perspectivas. El amor, por supuesto, ¿no? Entonces vamos a articular con otro eje de la epistemología feminista, que es la desnaturalización. ¿Se acuerdan que les decía que no cuestionamos la cultura? Bueno, ahorita vamos a hablar del origen de algunas cosas. Entonces es un diálogo, les digo, sobre el origen del amor burgués a partir del capitalismo, cómo eso ha normado nuestra vida y cómo a partir de eso nos construimos mujeres y hombres. Porque, ojo, género, que es una de nuestras categorías principales de la teoría de género, pues es una categoría relacional. Les digo, sí empezamos como con las mujeres como sujetas políticas, ¿no? Históricas de estudio, pero como es una categoría relacional, pues son las mujeres con relación a quiénes, ¿no? Pues al resto de la humanidad. Y ahora incluso ustedes seguro han presenciado pues cómo hasta se ha roto esa normatividad identitaria, ¿no? Porque hay personas que no se sienten adscritas a la identidad ni como hombre ni como mujer. Pues hemos roto, ¿no? Como con esta idea de la identidad tradicional. Y eso por supuesto que nos interpela y nos mueve, ¿no? Es así como, oh, porque les digo, están en juego los prejuicios, ¿no? La forma en la que nos educaron, pero es una realidad que ahí está. Y perspectiva de género también es cuestionarnos eso, ¿no? ¿Cómo jugamos con la diferencia? Jugar no me refiero utilitariamente, sino estas negociaciones, ¿no? Entonces, bueno, algunas categorías de análisis que nos van a acompañar, pues número uno, patriarcado, ¿no? Que ojo, lo conecto con esta de dicotomía. La dicotomía, acuérdense que son como dos elementos que construyen o constituyen una unidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, día-noche es una dicotomía, ¿no? Bueno-malo, hombre-mujer, masculino-femenino, y así, ¿no? Dios y el diablo, y no sé qué más, ¿no? Pero ahorita lo vamos a ver más adelante. El problema de las dicotomías es que son excluyentes, es decir, si tú eres una cosa no puedes ser la otra, y también es que están jerarquizadas. Entonces siempre de esos dos elementos uno vale más que el otro, y eso también es súper problemático. Entonces así vemos el mundo. Feminismo, pues es el opuesto del machismo, ¿no? Y no, por favor no digan eso, no lo piensen, no es así. El machismo es una parte ideológica de la cultura, ¿no? Que deviene en prácticas y en discursos, y ya vimos que el feminismo es un movimiento social y político que fue convirtiéndose en una propuesta filosófica y después en una teoría, ¿de acuerdo? Que fue académica, pero después fue aterrizada en otros ámbitos. Entonces, seguro también cuando hablamos de patriarcado, se nos viene a la cabeza que matriarcado, ¿no? Y lo pensamos así como en eso, en contraposición. Y déjenme decirles que el matriarcado, pues no es, o sea, dentro de sociedades patriarcales puede haber matriarcados. No es esto que suponemos de las mamás mandonas, ¿no? O Sara García y el cine mexicano, la abuelita, ¿no? No, eso no es el matriarcado.
El matriarcado es una categoría de la antropología, ¿sí?, que lo que, digamos, indica es la forma en la que se van a suceder los bienes por vía matrilineal. Eso es el matriarcado. Y eso también determina, por ejemplo, cómo se van a hacer los pactos para que la gente se case, ¿no?, a partir de los linajes. O sea, los matriarcados están más presentes en las sociedades de tipo tribal. Y el patriarcado, esa es una categoría de la sociología, y el patriarcado es un sistema social estructural. Y esto es muy profundo y muy complejo. Un sistema social, piénsenlo además como una gran esfera que tiene esferitas, ¿no?, alrededor o dentro, pero que además, para estar estructurado, debe tener instituciones y debe tener relaciones de poder, ¿sí? Aquí piensen, digo, ahorita estamos todos como en mood de compas, ¿no?, y vamos a aprender, no sé qué, ¿no?, muy bien. ¿Cómo operará el poder aquí? ¿Cuántas relaciones de poder se encuentran aquí? ¿No? El poder está aquí, o sea, ahora sí, como nos han dicho, love is in the air, ¿no? Así yo diría, el poder está en el aire, ¿no? El poder es un mediador de las relaciones entre los seres humanos. ¿Y cómo lo podemos identificar? Bueno, para empezar, somos hombres, somos mujeres, ¿no? Esa ya es la primera lectura simbólica que hacemos. La otra, ¿cuántos años tenemos? La edad, por supuesto que ahí opera, ¿no?, como un elemento mediador. La otra, el color de nuestra piel. ¿A poco ustedes creen que eso es cualquier cosa? Así de, ay, ¿no? Por ejemplo, yo no había percatado, justo porque acá a lo mejor yo lo leo desde un privilegio fenotípico, pues esta parte del color de la piel, ¿no? No soy blanca, evidentemente, pero cuando yo he dicho, pues yo soy morena, ¿no? Así, y la gente así muy espantada, ay, no eres morena, ¿no? Eres morena clara. Entonces digo, ay, y rompe, ¿no? Así como pienso en toda esa gama de colores y digo, bueno, ¿qué demonios importa? Pero sí importa. El color de la piel sí importa en este país y en el mundo. La otra, pues no sé, por ejemplo, piensen en el cabello, ¿no? Ahorita hay como cosas súper interesantes sobre el cabello. Cuando las mujeres deciden que tenemos el cabello rizado, nos lo alisamos, ¿no? Entonces, ¿por qué, no? Porque eso nos remonta, pues, a lo afro. Y eso nos remonta a algo que es terrible, y es la negritud, terrible desde la perspectiva patriarcal, ojo, ¿no? Y entonces no ven a cuántas mujeres afro, piensan en Michelle Obama, esta mujer que fue así, ¿no?, súper poderosa, y nunca la vi con el cabello rizado, ¿no? Siempre traía el cabello lacio. Las mujeres afro que están en los medios de comunicación valoradas como guapas tienen las facciones finas, ¿no?, los ojos verdes, ¿no?, qué sé yo. Todo eso va mediando las relaciones de poder. Bueno, la complexión, claro que también en este país, bueno, en el mundo que es tan gordofóbico, ¿no? ¿Sí o no? ¿No? La complexión es súper importante. La ropa, ¿no? Hacemos ahí un escaneo, ¿no? Así como Terminator, ¿se acuerdan de la película esta? Sí, y vamos viendo a las personas. Y entonces, se han fijado que a lo mejor, si ustedes me encontraran en la calle, así, pues porque yo no soy como muy solemne en mi vestimenta, dirían, no doy ni un precio por ella, ¿no? Pero aquí hay un elemento mediador de poder entre ustedes y yo. Pues todo lo que muy amablemente hiciste favor de leer, que son las credenciales y los títulos, eso es poder. ¿Se fijan? Eso es cuando un sistema social está estructurado. Dígame si no, estamos en una sociedad patriarcal. Eso es el patriarcado. No es joder a los hombres, no, es algo mucho más complejo. Y entonces, pues pienso eso, ¿no? La masculinidad en todo esto, ¿dónde se inserta? Hay una serie de mandatos, ¿no? Incluso por ahí, ahora que hacemos como más extensivo el ejercicio lingüístico, hablamos en plural, ¿no? Hablamos, por ejemplo, de las juventudes, porque pues no todos los jóvenes son iguales, ¿no?, en este país, ¿no? Hay diversidad. Hablamos de los feminismos, hablamos de las mujeres. Entonces, a lo mejor aquí valdría la pena pues hablar de las masculinidades, ¿no? Tendríamos que ver. Hubo un filósofo maravilloso que se llamó Carlos Lenkesdorf, que fue profesor de la UNAM, y él hizo mucho trabajo con las comunidades tojolabales en Chiapas, ¿no? Entonces él, claro, no era feminista, pero pues siempre sale como la condición de género en el análisis, ¿no? Entonces él decía, ¿cómo se construye la masculinidad en esos entornos? Donde además se construye como una condición de colectividad, ¿no? O sea, donde hay, por ejemplo, problemas muy fuertes como el alcoholismo,
pero las comunidades lo ven como un fracaso colectivo, si es que no se erradica. O sea, como que el sentido de individualidad es diferente a como lo concebimos acá. Entonces, en ese sentido, ¿cómo se construye la masculinidad ahí? Seguro no es igual que acá, o a lo mejor habrá coincidencias, no lo sabemos, ¿no? Pero entonces, o piensen en el regionalismo de Tehuantepec, ¿no? Con esta ruptura de la normatividad de género, los mushes seguramente lo he escuchado, ¿no? Sobre estas personas que hacen performatividad, ¿no? Y ahí, ¿cómo los leemos? O sea, desde nuestra visión dicotómica, pues estamos viendo hombres vestidos de mujeres, ¿no? Cuando, bueno, pues ellos se posicionan de otra forma, ¿no? Y que no se asumen ni como transexuales, ni como transvestis, ni como... No, exactamente. Sí, fíjate que incluso a mí me da mucha curiosidad, nada más que bueno, no he encontrado como el modo de preguntar algo así tan personal, que eso, o sea, cómo se relacionan erótico y afectivamente, ¿no? O sea, dentro de esta clasificación que hacemos de la identidad sexogenérica y la orientación sexual, bueno, pues digamos en términos muy burdos y coloquiales, pues a ti quién te gusta, ¿no? Porque si no te... Está ligado a la orientación de género, a la orientación erótico afectiva, sí, a su identidad como mushe, pero me parece que se vinculan con gente como muy importante y como en los currículos, sigue siendo una parte como secreta a voces, porque todo el mundo más o menos en la comunidad sabe, pero no se vincula a un determinismo de que somos gays, ¿no? Somos homosexuales. claro, es más abierto, ¿no? Rompe con eso. Además, ellos no se asocian con ninguna terminología como bisexualidad, sí, o como transvestismo. Exacto, es muy interesante, ¿no? El caso, sí. Y ahí, bueno, pues hay un tema de tesis, ¿no? También, o no sé, es interesante. Luego volteamos como a otros países, ¿no? Ah, lo queer y no sé qué. Bueno, pues en México tenemos en Oaxaca un ejemplo, ¿no? Y es muy interesante todo esto que comentas. Entonces rompe, ¿no? Con esta dicotomía, con pensarnos desde un lado o el otro, ¿no? La otra, este par de categorías, la dominación y la violencia, que son categorías propias de la sociología, y que no sé, he ido como algunos cursos, bueno, que los imparto. Por ejemplo, ahorita recién acabé una serie de cursos con profesores de la UNAM, porque ustedes saben que tenemos problemas muy fuertes de violencia en la UNAM, ¿no? De distintos tipos. Y entonces, bueno, pues hace 2 años se implementó un protocolo de atención a casos de violencia de género, ¿no? Entonces yo estuve como dando esos cursos para sensibilizar y aparte informar a la comunidad de cómo podemos acceder, ¿no? Con este instrumento. Y pues sí, o sea, era como, claro, me hacían como preguntas los profesores de, oye, pero, por ejemplo, abrirle la puerta a una mujer es violencia, ¿no? O darle flores, y yo decía, pues es que claro, o sea, parecieran como nimiedades, pues no lo son. Eso es la punta del iceberg de una serie de confusiones que tenemos como sociedad, porque estamos en un momento de ruptura y se están moviendo las bases, ¿no? Pero ¿por qué menciono todo este ejemplo, o este caso? Porque yo lo conecto con la dominación, ¿no? Ahora que estamos hablando como del amor y toda esta práctica, como cultura amorosa y el caballerismo y no sé qué, ¿no? Bueno, pues regalar flores, ¿no? Y abrir la puerta, pues no es violencia como tal, así en términos estrictos, pero sí tiene un elemento de dominación, ¿no? No me juzguen, ahorita les voy a dar más argumentos, ¿sí? La cosa es que la dominación tiene un componente importante, y es que la dominación supone la presencia de obediencia, ¿sí? Y la obediencia, pues no es así como obedéceme ya, ¿no? No es así de vertical. La obediencia, y aquí, porque somos patriarcales, cuando queremos convencer a alguien por debajo del agua, no estamos pensando en la estrategia, así de, ¿cómo le voy a hacer, no? Así le voy a decir tal cosa porque lo conozco, la conozco, y yo sé que si le digo esto, ahí voy a como lograr algo, ¿no? Estoy tejiendo como recursos más sutiles, ¿no? Pero lo que yo quiero garantizar es la obediencia. Eso es dominación. Ahora, no necesariamente donde hay dominación hay violencia, pero sí, donde hay violencia hay dominación. Entonces vuelvo al caso esto de las flores, ¿no? Y que abrir la puerta y date a desear y todos esos mitos, ¿no? Del amor romántico. Eso es dominación. ¿A poco no les decían? A mí sí, una vez me acuerdo que me habló un chavo en la secundaria a mi casa, me gustaba mucho,
Y yo le dije, ay, me gustas mucho, ¿no? Ahí en el teléfono. Y me escuchó mi abuelita, ¿no? Vivía con nosotros y bueno, me regañó, por supuesto, ¿no? Y me dijo, no, hija, tú tienes que aprender a darte a desear. Tú no le puedes decir a los niños que te gustan, ¿no? Entonces, o sea, yo, no sé, es algo que hasta la fecha pues, no entiendo, ¿no? Y no aplico, por supuesto. Porque si te gusta alguien, pues le dices y ya está. Pero ahí está también operando el poder, ¿no? Ese mandato. Eso es obediencia, ¿se fijan? Ah, sí, entonces las mujeres, ah, sí es cierto, yo me tengo que dar a desear. Entonces no soy proactiva, ¿no? Me coloco en una posición súper pasiva, ¿no? Espero que sea la parte masculina activa la que tome la iniciativa. ¿Se fijan? Eso no es propiamente violencia, pero sí es dominación. Ahí hay una correspondencia entre ambas partes, ¿no? Tanto la parte que es activa como la que está en sumisión, ¿de acuerdo? Pero les digo, no puedo decir burdamente, ay, me regalan flores, es violencia, no. O sea, eso es cuando no somos serios y todo queremos echar un costal, ¿no? O sea, cuando no leemos. Entonces, ojo. Pero les digo, la violencia sí está presente. La violencia, ¿cuál es la diferencia? Les digo, siempre que hay violencia de dominación, no necesariamente hay violencia de dominación, pero la violencia tiene como objetivo, y eso lo vamos a ver de manera más puntual en los siguientes días, pues conservar la desigualdad. Ese es el objetivo de la violencia. Vamos a conservar las cosas tal como están. Si se fijan, ¿estás bien? ¿Quieres agua? Bueno, entonces les decía que sí es un componente como súper importante de la violencia, ¿no? Perdón, se me fue el avión, perdón. Conservar sí, exacto, ese es como el objetivo de la violencia. Entonces los ámbitos más conservadores son los más violentos, ¿sí? Ojo, esto es también una clave, porque los ámbitos o los grupos de poder más conservadores no les interesa que las cosas cambien y entonces reproducen la violencia con todo. Es querer mantener el sistema tal cual está. ¿Sí? Ojo. Y ahí, bueno, tenemos que identificar en todo caso a los agentes políticos que les interesa conservar, ¿no? el sistema. Entonces ahí es cuando no están estos típicos pseudoargumentos de ay, ahora uno ya no puede hacer una broma de nada, ¿no? Ya todo les ofende, ¿no? Ay, antes era más divertido el mundo, ¿no? Ahora ya no, ¿saben qué es lo que está pasando? Pues que las personas que históricamente no tenían voz, ahora ya empiezan a tener. Esa es la diferencia. Y entonces, aunque te molestara, claro, ¿no? Y antes te molestaba algo, pero no tenías como el espacio, pues lo decías, pero ahora sí. Pero toda esta reproducción de la ideología, ¿no? Racista, misógina, machista, homofóbica, clasista, ha estado presente. Siempre. Así se estructuraron las sociedades, ¿de acuerdo? Y bueno, hace rato hablé de Celia Amorós, de la filósofa a la que le enviaron un homenaje en Sevilla. Y Celia Amorós tiene una categoría que son muy interesante, que son los pactos patriarcales, ¿no? Ella dice, son estos pactos de poder, porque donde hay poder necesitamos alianzas y pactos, porque si no el poder no puede operar. Son nosotros por sí solos, ¿no? Como agentes de poder no lo podemos ejercer. Necesitamos, les digo, alianzas, ¿no? Y esas alianzas pues son con otras y otros. Pero en la masculinidad patriarcal supone que hay alianzas entre los hombres, ¿no? Que son patriarcales. ¿Qué pasa, por ejemplo? Leí una investigación hace poco sobre igual el acoso sexual en el transporte público, ¿no? Entonces, bueno, en general hay una indiferencia frente a ese tema tremendo, ¿no? Sabemos y no hacemos nada, pero también es una forma en la que el sistema nos ha configurado para pensar que no importa lo que hagamos, nada va a cambiar. ¿Se fijan? De entrada ya nos metieron esa idea hasta el tuétano, ¿no? A diario lo vemos. Y los medios de comunicación reproducen mucho esta idea. Pero era interesante ver cómo la forma en la que ciertos hombres protegían a los agresores en el transporte público, ¿no? Me hago como que no veo, ¿no? O yo misma lo he visto, ¿no? Con la experiencia con mis amigos o lo veo con mis estudiantes. Esta parte muy interesante sobre, no sé, ¿qué chavas me puedo ligar? Por ejemplo, ¿no? ¿Ya fue tu novia? ¿Es tu novia? ¿No? ¿Pasó de más? O se pasan información, ¿no? Ah, es que esta chava hace esto, ¿no? O esta chava es permisiva con respecto a esto, ¿no? Pues no, con ella no lo intentes, ¿no?
se fijan, es un intercambio de información, se propicia una alianza, un pacto, ¿no? ¿Qué mujeres? Pero siempre es en torno como a la disponibilidad de las mujeres como objetos, ¿sí? Y así puedo poner un montón de ejemplos, ¿sí? Las mujeres muchas veces, muy confundidas, porque también estamos colonizadas, suponemos que podemos participar de esos pactos, ¿no? Y entonces ahí luego andamos traicionando a otras mujeres, ¿no? Por congratularnos con el poder patriarcal. Pero ¿qué creen? Que a la mera hora no somos partícipes de esos pactos. Entonces, ojo, aquí podríamos, sería políticamente incorrecta, pero ya se imaginarán por dónde voy. Hay varios ejemplos, ¿no? En materia de política nacional. Vean cómo han cambiado las alianzas con el paso de los años, quienes están en ciertos lugares, ¿no? A quienes se les ha exonerado, no sé qué, ¿no? Y las consecuencias. Entonces, les voy a pasar, si quieren, bueno, lo pueden encontrar, la tesis doctoral de Marcela Lagarde, Los cautiverios de las mujeres, y ahí habla justo eso, ¿no? Está en la red, de hecho. Pues eso, ¿no? Esta cosa entre las mujeres, las relaciones de poder que también se dan entre las mujeres, ¿sí? Y que bueno, no por eso vamos a decir, bueno, ya ven, las mujeres también son así súper miserables, bueno, sí, lo somos porque somos patriarcales, pero eso no invisibiliza que haya violencia contra nosotras, ¿no? Bueno, y esta parte lo puse así como en signos de interrogación, y me voy apurando porque quiero más bien que sea como un diálogo entre todos y todas. Miedo. O sea, yo pienso que las masculinidades patriarcales suponen miedo. Tengo la impresión, bueno, el miedo es como un ingrediente que ahí está presente, ¿no? Tenemos mucho miedo, ¿no se han fijado? Y bueno, es comprensible. O sea, a mí me da miedo salir de mi casa porque no sé qué me va a pasar, ¿no? Me da miedo como tratar de establecer un diálogo con ciertas personas porque sé que no están abiertas, ¿no? Sé que puede haber consecuencias si yo hablo, ¿no? Me da miedo el abrirme emocionalmente porque me da miedo que me lastimen. Vivimos con un miedo así hasta el tuétano, ¿no? Entonces, no es obviamente propio de las masculinidades, pero piensen cómo a ustedes como hombres, y aquí sí es como, porque es una experiencia situada, los han configurado para tener siempre miedo, ¿no? ¿A qué le tienen miedo los hombres? Y es un rollo así súper complejo, ¿no? O sea, a mí igual mis alumnos hombres, ¿no? Porque generamos convivencia de mucha confianza, y me dicen, ¿no? Es que a veces siento como mucha carga, ¿no? O sea, la masculinidad supone una gran carga, ¿no? Y entonces les digo, viene este proceso de deshumanización, ¿no? Y ojo, bueno, esto ya me lo salto porque ya hablé mucho sobre que no va por ahí. Y bueno, rapidísimo les voy a dar algunos datos históricos sobre el amor romántico. No es un sentido literario esto de los mitos, porque acuérdense que el mito es un texto literario, más bien lo recupero desde la visión de lo coloquial, que el mito es como una mentira, ¿no? O como un espejismo, ¿no? Una distorsión sobre algo. Y bueno, el amor romántico, o sea, como lo vivimos actualmente, es una construcción sociocultural, es decir, que el amor no es natural, ojo, sí, a lo mejor esta capacidad que tenemos los seres humanos, pero las emociones están pasadas por la sociedad y por la cultura. Ajá. O sea, el amor no es natural. Esto de que, y a lo mejor va a sonar como controversia, pero se los juro que no lo digo yo nada más, sino que son muchos años de reflexión sociológica y filosófica. El amor, por ejemplo, de una madre a su hijo, hacia su hija, no es natural, se construye, y es mandato fuerte. No es que ahí pulule así, lo veamos automáticamente, ¿no? Es que hay un acondicionamiento sociocultural, ¿sí? ¿Se han puesto a pensar, por ejemplo, por qué a partir de la normativa queremos a muchas personas que no se merecen ser queridas? Sí, que nos hacen mucho daño, pero que las queremos por mandato, o nos hacen pensar que las queremos, pero no es así. Y nada más por esto, es que es mi familiar, ¿no? O esto, no, pues ¿cómo, no? La familia, no sé qué. Cuando la familia es muchas veces el primer espacio donde se reproduce la violencia. Es el primer contacto que tenemos con la violencia muchas veces. Entonces, bueno, pues es una construcción histórica, es occidental y bueno, supone la aceptación de creencias falsas, ¿no? Bueno, ¿hasta acá vamos bien? ¿Sí? Misoginia y machismo, ¿qué supone? ¿No? Bueno, la misoginia, que es el repudio por lo femenino y por lo que representa lo femenino, que en este caso, por este pensamiento dicotómico, pues son las mujeres, ¿no?
Pero también, ¿qué pasa cuando un hombre es femenino? Pues hay una sanción, ¿no? Que lo leemos como femenino sin que necesariamente sea una persona homosexual, ¿no? Puede ser heterosexual, pero puede ser femenino, o leído como femenino. Y ya entonces hay una sanción, ¿no?, sobre los hombres. Luego, el machismo, que es la suposición de que lo masculino y lo que representa lo masculino está por encima, ¿no? Fíjense, aparte del clásico, el último en llegar es vieja, ¿no?, que es como lo más burdo con lo que nos educan. Pero piensen en como construcciones más complejas. ¿Qué nos han dicho que es más valioso? ¿Lo emocional o lo racional? Lo racional, ¿no? Siempre es así de exacto, porque está asociado con lo masculino, ¿no? Si no seas infantil, ¿no? Dices, ¿pero por qué? O sea, los niños pues son muy sabios, ¿no? También tienen una forma específica de ver el mundo, pero ¿por qué lo asocias como con la debilidad, con lo emotivo, ¿no? O no quiero llorar, no quiero que la gente me vea llorar, ¿no? Porque eso es como ser débil. ¿Se fijan? Entonces también esta división entre lo femenino y lo masculino supone también esta carga sobre lo emotivo y lo racional. ¿Y qué creen? Que las emociones guardan un papel o un rol muy cercano, o una posición muy cercana con lo racional. El amor se piensa. Nos han dicho que no, así de me enamoro y no lo controlo, ¿no? Pues ¿qué creen? Que sí podemos decidir de quién nos enamoramos y de quién nos desenamoramos. Y eso es maravilloso, ¿no creen? Y pasa por la ética, ¿no? Pero es que, como les digo, es buen negocio el amor. Entonces, por ejemplo, tú enamórate, ¿no? Tú vive, fluye, no sé qué, ¿no? El desapego, luego, estas cosas, ¿no?, terribles que el capitalismo ha jalado y que son luego cosas muy profundas, pues las ha banalizado, ¿no? Luego está esto de la media naranja, ¿a poco no? El amor de mi vida, ¿no? El hilo rojo ahí que nos conecta, ¿no? Y que vamos ahí buscando a ver quién nos complementa. El culto por la tragedia, ¿no? Bueno, el culto por la tragedia se transversaliza en todo, ¿no? Hasta en el gimnasio, poco no. Si no te duele, no sirve. Y entonces ahí está, ¿no? El esfuerzo, ¿no? O esto de, ay, no, pues es que fue un estudiante ejemplar, ¿no? Sufrió mucho durante su trayecto. Entonces yo digo, pues sí, claro, hay que esforzarse, pero también, qué mal estamos, o sea, ¿por qué aceptamos el maltrato? ¿Por qué el maltrato así como un ejemplo, ¿no? No, tendríamos que exigir más bien tener una movilidad menos dolorosa, tener centros de trabajo cercanos a nuestras casas, no sé, ¿no? Y no estar como romantizando la tragedia, ¿no?, y el maltrato. Luego, pues sí, la exacerbación de las relaciones de poder, lo que les decía, la dominación y la sumisión, y la decisión y la confrontación entre lo femenino y lo masculino. La decisión es como una separación tajante, ¿no? Cuando en realidad, pues tanto hombres y mujeres podemos ser femeninos y masculinos, ¿no? En realidad. Bueno, por ejemplo, yo no pienso, o sea, pues sí traigo así el maquillaje y no sé qué, el vestido, pero se han fijado como yo no, o sea, en mi gesticulación no soy nada femenina, o sea, ven cómo abro los ojos así todo el tiempo y manotea. Eso no es refinado, eso no es propio de una dama, ¿no? Pero yo soy masculina y femenina, y así soy y ya, no voy a cambiar, ¿no? Y así seguro encontrarán ustedes cosas, ¿no?, por parte de cada quien, y no está mal ser así de diversos, ¿no? La humanidad es diversa. Bueno, ¿dónde surgen como todos estos mitos? Pues léanse los diálogos de Platón, el diálogo que se llama El Banquete, y habla justamente de eso, ¿no? Ya saben, estas cosas que hacían los griegos privilegiados, ¿no?, de sentarse a filosofar y no sé qué. Entonces hablaban de esto, ¿no? Que lo estoy haciendo de una forma muy burda y así como parafraseando, ¿no?, lo que dice el diálogo, el del banquete. Antes, los seres humanos en realidad estábamos construidos por dos seres, entonces teníamos dos pares de piernas, dos pares de brazos, ¿no?, de acuerdo con la mitología griega. Entonces había hombres, mujeres, ¿no?, hombre y mujer. Pero Zeus se dio cuenta de que eran muy rebeldes los seres humanos así, y entonces decidió separarlos, castigarlos. Y entonces, esa es la explicación de que vamos por la vida buscando a ese ser que nos complementa, ¿no?, el amor de nuestra vida. ¿Y qué creen? Que no existe, ¿no? Y claro, cuando a mí me lo dijeron, bueno, cuando estaba haciendo la tesis y me di cuenta, y luego yo estaba recién casada, entonces yo me quería suicidar porque decía, ¿no? ¿Cómo? No, pero qué bueno, ¿no? Porque imagínense, ya me divorcié, o sea, si hubiera sido así, ¿cierto? Pues imagínense qué mal, qué tristeza. No, pues no, más bien el amor es una experiencia que se va construyendo, ¿no? Y ojo, nada más ahí para, ¿no?, apunte histórico, esto de, ay, el amor platónico, ¿no? Es mi amor platónico, ¿qué creen?
Ahí también está en el banquete que el amor platónico era una experiencia solo entre varones. Las mujeres estábamos excluidas. Y era porque tenían una clasificación de la... Acuérdense que los griegos tenían toda una justificación de la desigualdad, o sea, tenían lo suyo, ¿no? Y entonces decían, bueno, a la cabeza como el alma más pura, ¿no?, y maravillosa están los filósofos, claro. Y en el fondo, ¿no?, así que el alma concupiscible estaban las mujeres, porque tenían útero, y ya saben qué horror, ¿no?, histéricas. Y estaban los varones jóvenes, que también eran como eran femeninos, se parecían a las mujeres, ¿no? Pero a diferencia de las mujeres, que esas no tenían remedio, ¿sí?, los varones jóvenes podían caer en manos de un mentor, de un hombre más grande y experimentado, que les enseñara sobre la vida. Eso era el amor platónico, en realidad. Entonces vemos cómo se justifican pues estas relaciones homoeróticas, ¿no?, como pactos de poder entre varones. Luego, más adelante, perdón por hacer estos saltos tan abruptos en el tiempo, porque ahora me voy al medievo, ¿no? Y entonces recupero la figura de un Roman, que el Roman, aquí como se menciona abajo, narra esto. Un Roman era como un poema lírico, ¿no?, que contaba historias. Entonces hubo uno muy famoso que se llamó Tristán e Isolda, que incluso se hicieron después adaptaciones literarias, incluso óperas, ¿no?, y obras de teatro, no sé qué. Entonces, aquí empieza, como dice Denis de Rougemont, que es un gran historiador de Occidente, aquí empiezan las nociones sobre que hay que sufrir para amar, ¿no? Porque y además esta cosa irracional del amor es, yo no sé, no decido de quién enamorar. En la historia, estos dos no estaban destinados a enamorarse, pero por accidente se beben un filtro que estaba destinado a otras personas. Entonces, claro, se lo beben, se ven, e irremediablemente se enamoran, porque el amor no se piensa, ¿se acuerdan? Otro de los mitos. Entonces, toda la historia gira en torno a que nunca pueden estar juntos. E incluso cuando están juntos, algún pretexto se inventa para seguir haciendo la tragedia, ¿no? Entonces, seguro, en la bibliografía amorosa de algunos y algunas está ese amor imposible. Algunos desde la secundaria o la prepa, ¿no? Así, ay, me acuerdo que... y suspiramos, ¿no? Y es nuestro amor imposible. ¿Se fijan? O eso, si no, el amor lo puede todo, ¿no? Ay, a mí me acuerdo que muchas veces escuchaba cuando las parejas tenían problemas, ahora que se casen, vas a ver cómo van a mejorar las cosas, ¿no? Y cuando se casaban, espérense cuando llegue el primer bebé. Tampoco, ¿no? Y entonces vamos teniendo hijos así, a lo loco, ¿no?, sin conciencia. Y luego, pues surge algo que el buen Marx, ¿verdad?, criticó, es el capitalismo, que es de acuerdo esta vez un modo de producción, y entonces supuso un cambio, ¿no? O sea, desde los procesos de producción se genera el Estado moderno, la democracia moderna y no sé qué, ¿no? Y entonces un grupo político, social y económico muy importante, que es la burguesía, empieza a desplazar a la monarquía, ¿cierto? Y por eso se inventa como todo este sistema democrático. Y bueno, los burgueses, que pues tenían los medios de producción, tenían que heredar todos esos bienes a sus hijos y a sus hijas, ¿no? Bueno, a sus hijos más bien. Pero ¿cómo le iban a hacer para garantizar que sus hijos fueran sus hijos? Porque ya ven que desde la Biblia las mujeres, ¿no?, somos las culpables de todo. Entonces capaz que no es mi hijo, y yo dejándole, y de ahí viene la noción de patrimonio y de patria, ¿no?, del patria. Entonces dijeron, no, las mujeres tienen que estar confinadas para saber que son mis hijos. Y así es como se crea el matrimonio como un contrato social, el matrimonio o la práctica amorosa burguesa. ¿Sí? Pero entonces dices, bueno, claro, o sea, suponía la monogamia de las mujeres, la de los hombres no. Y hasta la fecha, o sea, piensen cómo está este mito de la monogamia. Ayer estaba con un amigo y entonces bueno, mi amigo no es monógamo, y me decía que, bueno, que empezó ahí quemando a todo el mundo, ¿verdad?, a mis amigos, a mi familia. Entonces me decía, sí, no, pues es lo bueno. Me decía, es que bueno, pues sí, yo quiero mucho a mi novio, o sea, aguantó mi amigo, ¿no? O sea, pero ya esta monogamia no puedo, ¿no? Y yo, pues habla con ella. ¿Quién te dice que ella también, o sea, a lo mejor ella tampoco quiere la monogamia? Pero me decía, bueno, pero, y yo, ¿lo han hablado? No. ¿Y por qué supones entonces? O sea, ¿por qué damos por hecho que las relaciones tienen que ser así? ¿Dónde? No lo cuestionamos y reproducimos una forma de relacionarnos. O a lo mejor sí, pero siempre hay que hablar. Hay que hacer el amor confluyente y equitativo, ¿no?
Pero entonces, ¿qué pasa? Asumimos que las mujeres son monógamas y los hombres no. Y los consejos, ¿no? Así como el trata de desear, que es, ay, pues hazte como de la vista gorda, ¿no? ¿Qué prefieres? ¿Hay que de vez en cuando se eche su cana al aire o que tú exagerada pongas en riesgo a la familia? ¿A poco no? Son todas esas prácticas, ¿no? Y bueno, pues les digo, el matrimonio burgués, o sea, configuró todas estas imágenes, ¿no? Y eso es lo que aspiramos, o sea, cuando empezamos nuestra vida amorosa, eso es lo que nos dicen que es la meta, ¿no? Casarnos, tener hijos, pero eso es lo que queremos realmente. ¿Se lo han cuestionado alguna vez? O a lo mejor sí, está bien, pero hay que decidir desde la libertad, ¿no? Y con conciencia. Pero, o sea, sí va quedando claro aquí, o sea, lo que quiero que no perdamos de vista es que construcción de masculinidad es esto. Todo esto que les estoy diciendo. La construcción subjetiva, o sea, las emociones, las creencias, la forma de percibir el mundo, pero también el acceso a recursos. Porque mientras nosotras estábamos en la casa, los hombres tenían acceso al espacio público y por supuesto eso les posibilitaba ver el mundo desde otro lugar. Alguna vez una historiadora del arte que se llama Lina Norandi, que ha hecho un trabajo maravilloso sobre Frida Kahlo, que también es una figura súper manoseada por la mercadotecnia, pero que sí es valiosa como artista, pero se desdibuja por esto. Ella decía, ¿no?, que luego cuando hacían como revisiones históricas, luego sus estudiantes le decían, ay, pero es que mira los cuadros de los impresionistas, por ejemplo, ¿no? Ay, en los cafés de París, ¿no? Y no sé qué, las bailarinas de Edgar Degas, ¿no? Y las mujeres que pintaban, ay, bodegones, ¿no? Ay, naturaleza muerta, ¿no? La cocina. Qué aburrido las mujeres, ¿no? Claro. Si estás inserta en ese espacio, pues ¿qué demonios vas a pintar? Pues eso. Hasta que ya pudimos entrar a las universidades, ¿no? Porque no nos lo permitían. Estaba ahí, no es que nos lo imagináramos. Lean el decreto de la Universidad de Bolonia y ahí explícitamente dice, las mujeres no pueden ser aceptadas porque son el inicio de cualquier mal. ¿Sí? Y la Universidad de Bolonia es la base de las universidades modernas. Bueno, cierro con algunas propuestas. ¿Se acuerdan de los radicales? Que les decía hace rato, pues una de esas es Shulamit Firestone, y entonces ella decía, ¿qué hacen los hombres mientras las mujeres aman? Pues gobernar. Eso es lo que hacen. ¿Sí? Yo, pues buena parte de mis amigas, pues ya saben, ay, doctoras y no sé qué, ¿no? Y científicas sociales. Y si otra vez les dije, oigan, cuando nos reunimos a desayunar, no es que esté mal hablar de eso, pero me parece que seguimos hablando desde un lugar muy estereotipado sobre la mujer. Y no puede ser, o sea, entonces ¿de qué ha servido reflexionar tanto sobre el mundo si nuestra vida sigue girando en torno a eso, ¿no? Ah, conocí a alguien el fin de semana y no me llamó. Ahí fantaseando como colegiales. Y perdemos mucho tiempo. Este país está cayendo a pedazos. Y creo que estaría bueno que nos organizáramos para hacer otro tipo de acciones, en lugar de estar pensando que no es que no sea importante, pero no darle tanto peso, ¿me explico? Entonces, eso está cargado también desde la normatividad de género, ¿no? La masculinidad que supone, les digo, ser proactivo, evitar como esta parte de la emotividad, ¿no? Hay que pensar en las cosas importantes como el trabajo, ¿no? Son los extremos. Y las mujeres siempre como muy ancladas desde esta emotividad estereotipada, ¿no? O sea, dice, más que la capacidad reproductiva, o sea, la maternidad, el pivote de la opresión de las mujeres es el amor, ¿no? Y bueno, pues no nos han dicho que esta es la felicidad, ¿no? Lucir nuestros guantes amarillos felices, ¿no? Sí, la publicidad, ¿no? O sea, así de, no sé qué, fabuloso, ¿no? Ya están las mujeres dando vueltas mientras trapean, ¿no? Siendo felices por eso. Y bueno, seguro, cuando es una maternidad libre, debe ser una experiencia hermosa, pero no, pues ustedes, chicas que tienen hijos o hijas, pues no creo que se hayan visto todo el tiempo así, ¿no? De felices con sus bebés. Cuando el bebé tiene cólico, ¿no? Así como cuando, ay, no se duerme, ¿no? O cuando quieres sentarte a hacer algo. Claro. No, claro, ¿no? Y en cambio, ¿no? Que claro, también es una representación estereotipada de los hombres, ¿no? Porque no es que vayan, no sé, en la mañana del metro así, ¿verdad? O sea, que voy feliz en torno a Bellas Artes, ¿no? No, tampoco. Y bueno, pues eso, lo que les decía, vean el contraste en realidad, ¿no? Y además hay una exigencia, o sea, que ahora en las representaciones mediáticas
se exige más a las mujeres porque no nada más tenemos que hacer esto, o más bien eso, sino estar así, ser deseables, simpáticas, tener posgrado, ¿no? Trabajar, o sea, ser exitosas en el ámbito profesional, ¿no? Y aparte, no sé, casi practicar Reiki, ¿no? Feng Shui, no sé, o sea, porque hay que ser espirituales, ¿no? Dice el capitalista. Claro, estar de buen humor, ¿no? Hacer ejercicio, comer bien, y pues no nos dan, ¿no? O sea, el sistema es explotador y nos va como aniquilando poco a poco. Bueno, a la gran Simone de Beauvoir, seguro han escuchado sobre ella, que o sea, la frase con la que empieza el segundo sexo es: no se nace mujer, se llega a ser, ¿no? Claro, hay una serie de elementos biológicos, ¿no? Que nos van a ayudar como a clasificar a las personas, pero ser hombre o mujer pues representa mucho más que los genitales, ¿no? O ciertas características. Es algo muy complejo, es una experiencia que se va construyendo a lo largo de la vida. Y bueno, nada más así también como apunte histórico, nos han vendido a Simone de Beauvoir y a Paul Sartre como la figura, ¿no? Así de, ay, el amor intelectual y libre. Léanse las memorias de Simone de Beauvoir y vean cuánto sufrió por el Sartre, ¿no? No era así tan libre, porque el amor, y es otra de las cosas que tenemos que desmontar, el amor es una experiencia política. Y si es política, ahí está el poder operando. Toda esa suma que hicimos al principio, ¿se acuerdan? De si somos hombres, mujeres, blancos, ¿no? Heterosexuales, jóvenes, ancianos, no sé. Eso también opera en el amor, pues ¿qué se creen? ¿Que queda afuera? No. Entonces ahí también tendríamos que pensar por qué, desde las masculinidades hegemónicas, ¿no? ¿Por qué resulta tan atractivo relacionarse con mujeres que están en desventaja frente a los hombres? O sea, que son más jóvenes. ¿Cuántos profesores andan con sus alumnos? ¿No? Y yo pienso, ¿no? De verdad, o sea, ¿por qué nos resulta atractivo un espacio de dominación? Ahí hay un montón de cosas, digo, pero el poder, otro le echa el dinero, ¿no? La formación académica, en fin. Bueno, pues sí, es un buen negocio, ¿no? También todo esto. 14 de febrero, si hiciéramos un análisis de la economía política, bueno, ¿no? O sea, todo, las comidas, o sea, porque es lo erótico y afectivo, ¿no? Los hoteles, los condones, ¿no? Porque es la sexualidad, pues claro, todo eso. O sea, por eso yo les decía, les insistía al principio que no es nada más que una decida amar así, porque sí, es algo que está establecido y que hay intereses, ¿no? Particulares para que esto siga siendo así. Y bueno, los medios de comunicación, ¿no? En ese sentido, pues bueno, son unos, ¿no? O sea, piensen cómo esencializamos nuestra experiencia amorosa a partir de esas representaciones, ¿no? De imágenes. Titanic, bueno, que fue además la película de mi generación cuando era adolescente, y que me acuerdo que cuando Leonardo DiCaprio se murió, todas estábamos chillando en el cine y cantando My Heart Will Go On, ¿no? Celine Dion, claro. Y era, o sea, yo pienso, órale, o sea, qué mal me hizo verla a los 16 años. Y por eso yo les decía, así como yo decía, a los 15 años no, Titanic me hacía sentido, porque jugamos con la transgresión y con la normatividad, ¿no? Y pues no alcanzamos, no era feminista a los 16 años. O les digo, estas canciones, ¿no? Según figuras transgresoras, pero ven una hipersexualización. Obviamente esto implica también la construcción de la masculinidad, porque obviamente esta chica, que es una cantante que se llama Lady Gaga, ¿no? Supuestamente transgresora, pero echen una mirada. O sea, aquí esto es una mirada sobre las mujeres muy masculina, ¿no? Dicen por ahí, las mujeres cuando nos maquillamos y nos peinamos, lo hacemos pensando en cómo nos ven otros hombres, no cómo nos ven otras mujeres. Y es cierto, ¿no? Está configurada la estética incluso a partir de la mirada masculina. Y bueno, aquí trae algunas canciones que promueven como el feminicidio. Quiero que veamos como un video, en lugar de como meterme como en las canciones. Entonces, si quieres, y voy cerrando como con las propuestas feministas, porque no crean que nada más nos quejamos, también tenemos como ahí algunas propuestas, y que son extensivas para hombres y para mujeres, pero hasta acá sí va quedando claro cómo vamos, o sea, siendo construidas las personas, ¿no? Desde nuestra condición de género, a partir de una experiencia vital. Entonces digo, al hablar de masculinidades tenemos que hablar de las mujeres, y al hablar de las mujeres tenemos que hablar de los hombres, porque es una categoría relacional.
No sé si les gusta el género musical, no vamos a juzgar eso, no voy a decir nada. Es que todavía empieza la canción. También porque tenemos confusiones sobre la libertad de expresión. La libertad de expresión no puede ser ejercida poniendo en riesgo los derechos, ¿no? de otras personas. Entonces, claro, o sea, yo cuando lo sigo viendo, este video, y sigo impresionándome, ¿no? Porque vean todos los elementos, o sea, la violencia, ¿no? La insensibilidad frente a la vida, ¿no? La cosificación del cuerpo de las mujeres, y además se fijan en las gesticulaciones incluso de la chica, ¿no? Al principio así como muy calculadora, ¿no? Entonces nos han construido también para pensarnos como antagónicos y como que somos enemigos, ¿no? Como todas estas versiones misóginas sobre las mujeres, no somos confiables, ¿no? Entonces hay que disciplinarnos y hay que someternos, y pues las mujeres también lo pensamos. Entonces les digo, hay una tiene que haber correspondencia para que esto funcione y que la dominación pues implique obediencia, ¿de acuerdo? Este es el tipo de pues contenidos que están consumiendo a diario las personas en este país. Obviamente hubo una movilización, esto se eliminó, aunque sigue en YouTube, ¿no? Y bueno, además, no sé si ustedes han revisado las estadísticas sobre feminicidio, cada vez los feminicidios son más jóvenes. Entonces piensen en cómo la juventud, la niñez ha estado expuesta, ¿no? Estos últimos años a una violencia. Bueno, no hay violencia con razón, pero y vean las portadas de los periódicos, ¿no? De Nota Roja, son dos cosas, es la violencia y son mujeres desnudas, ¿no? Entonces, obviamente, no es que ya veo eso y me dan ganas de asesinar o de violar, no, es toda una... Bueno, claro, porque hay una asociación, ¿no? Y hay además una reafirmación a diario por parte del sistema, ¿no? Entonces, bueno, creo que tenemos ahí como unos 15 o 10 minutos tal vez para platicar rápido algunas propuestas, ¿no? Graciela Hierro, que fue una filósofa feminista, que fue la profesora que inauguró los estudios de género en la UNAM, ella hablaba de la deconstrucción de los pseudovalores femeninos y masculinos, ¿no? Porque decía, bueno, por ejemplo, ¿no? Hay valores femeninos que son positivos, ¿no? La delicadeza, la ternura, la paciencia, el sentido comunitario, pero también hay pseudovalores femeninos, ¿no? Como esto, la pasividad, la dependencia, todo esto, o sea, lo tenemos que deconstruir y más bien poner ojo a lo positivo, ¿no? Así como los pseudovalores masculinos, ¿no? Como esto de la competencia, el poder como una forma de sometimiento, hacer alarde de la fuerza, ¿me explico? La violencia como la única posibilidad. Hay que eliminar como eso y recuperar lo que es positivo y lo que nos sirve y hacerlo como que extensivo a la humanidad, ¿no? Sin importar nuestra condición de género. Y bueno, Marcela Lagarde, que les recomiendo así para hombres y para mujeres que busquen en línea un libro que se llama Claves feministas para la negociación en el amor, que es una joya, lo escribió ella, pues habla de esto, ¿no? Hay que vivir la mismidad, que es un ejercicio que está muy anclado a la soledad, pero no a la desolación, sino a la soledad como un espacio de autoconocimiento y de fortalecimiento, porque en la medida en la que sepamos estar solos y solas, vamos a poder relacionarnos con las otras personas, ¿no? De forma equitativa. Hay que cuidar de nosotras y de los otros en reciprocidad. No aceptemos nada que no esté desde la reciprocidad, ¿no? Hay que eliminar esto que les decía, las nociones de servidumbre, ¿no? Y de sacrificio, sufrimiento. Ya el sistema nos maltrata mucho
como para que le sigamos haciendo el juego, ¿no? También pensar esto, ¿no? Hay que deconstruir la figura del cuerpo femenino como ofrenda. ¿Se fijaron en el video? O sea, incluso cuando está a punto de asesinarla, el cuerpo de ella no le pertenece a ella. Es una cosa que está ahí y que es susceptible de ser tocado, humillado, ¿no? Calcinado. Y además, esto sí es como un apunte para las mujeres, hay que humanizar a los hombres, ¿no? Son personas, porque nos han enseñado pues a eso, idealizarnos, ¿no? Claro, el enamoramiento pasa por un proceso de idealización mutuo, pero tiene sus particularidades, ¿no? Y eso, pensar lo que ya les decía, cierro como con este inicial, ¿no? O sea, el feminismo es una forma de vida individual, porque te cuestionas a diario, pero también es una forma de lucha, de organización colectiva, ¿no? Y toca, les digo, desde temas que pues sí tienen que ver con el ámbito de las políticas públicas y esto y demás, pero también esta parte vivencial, y que además, si se fijan, de repente se rompe esta frontera entre lo público y lo privado. O sea, ¿quién puede decir, ¿no?, qué tema pertenece a cuál? O sea, por ejemplo, esto, el amor, ¿no?, que es como una experiencia tan privada, ustedes piensen la resonancia que debe tener en el espacio público. Es un tema de orden público, porque se ancla con la violencia, con la salud pública, con los derechos sexuales y reproductivos, ¿no?, con los espacios de convivencia, con el trabajo digno. ¿Se fijan? O sea, todos los ejes transversales y paralelos que ahí están, con una experiencia que aparentemente es personal, ¿no?, o individual. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, perdón, creo que me apropié del micrófono. Creo que sí tenemos como por ahí algunos minutos. Sí, tenemos como 10 minutos y nos pasamos como yo lo dejaría por mi parte, y pues ahora me gustaría saber si alguien tiene algún comentario o alguna pregunta. El nombre del libro de Marcela Lagarde. Es Claves Feministas. Claves Feministas para la negociación en el amor. Gracias. No, de nada. Muchas gracias, excelente tu ponencia. Yo estoy estudiando equidad de género, pero desde el ámbito como terapéutico. Entonces esta parte es como desde lo político, y pues no es que sea más interesante, pero yo creo que desde esa perspectiva tiene que permear más respecto de políticas públicas y de los derechos humanos. Yo leí a Rita Segato, tiene precisamente en esto de los mandatos, tiene muy claro que cuando estos mandatos hacia los hombres, que tienes que ser proveedor, por decir los más comunes, ¿no?, que tienes que ser proveedor, fuerte, que nada te supere, no se ven cumplidos porque también el entorno es muy violento para ellos y porque las condiciones no le permiten desarrollarse y ganar lo que quiere para poder solventar todo esto. Entonces toda esa frustración se convierte en violencia. ¿Y violencia con quién? Pues hacia los que tiene al lado, que generalmente son las cuestiones familiares. Y ejemplifica muy bien, porque pueden decir, ay no, pues a mí no me pasa, ¿no? Yo no soy violento en mi familia, pero lo ejemplifica muy bien cuando los hombres buscan el desfogue en los ámbitos deportivos, ¿no? Entonces ahí sí se tocan, ahí sí se abrazan, ahí sí se gritan su amor y por el equipo, pero también ahí se violentan. O sea, esto se sale de sus manos, y entonces se hace estos estudios donde por supuesto que los hombres pues han sido también muy maltratados dentro del esquema patriarcal, ¿no? O sea, ahí nadie se escapa, todos hemos sufrido y todos tenemos privilegios. Bueno, sobre todo los hombres han tenido privilegios, pero también hay consecuencias negativas. Gracias. Y sí, o sea, solo un grupo muy pequeño de élite es quien se beneficia de este sistema, ¿no? Porque igual cuando veamos la construcción de las mujeres como humanas, vamos a reflexionar mucho sobre el concepto de humanidad, y los hombres no están, o sea, no todos los hombres están incluidos tampoco. Entonces yo les recomiendo también que sobre esto que tú dices, que es muy importante, les recomiendo leer a Silvia Federici, que es una filósofa marxista, feminista, y ella dice, ¿no?, tenemos que aspirar a la igualdad, pensando además que el sistema también explota a los hombres, y que el concepto de igualdad está mal pensado, ¿no?, porque es androcéntrico. No, tenemos que repensar la condición de humanidad, porque el capitalismo de verdad que nos están liquidando. Esto que tú dices, la explotación,
la violencia que ellos viven también, ¿no? Y que bueno, se va reproduciendo, en fin. Son muchas cosas, o sea, estamos en un momento histórico áspero, pero que también nos lleva como a reflexionar, ¿no? Sobre muchas cosas. ¿Querías comentar algo? Sí, precisamente sobre la misma intervención de la compañera. Si recordamos en el libro Rojo del Aborto de Emma Goldman, decía que la verdadera liberación de la mujer tendrá que ir acompañada por la liberación del hombre. Esto a partir pues de estos límites del capitalismo. ¿Qué opinión le merece eso, doctora? Sí, pues es que si no desmontamos, por eso desde hace rato que si el feminismo, por ejemplo, no es anticapitalista, pues no vamos a avanzar como mucho, ¿no? Tenemos que desmontar este sistema que, digo, habrá a lo mejor posiciones como encontradas. Mi posición es más que el capitalismo supone pobreza. Está en su naturaleza la explotación de los seres humanos y de la naturaleza, entonces no veo como viable, ¿no? El capitalismo pues como una alternativa, sino que va generando más pobreza, más desigualdad, y por ahí no va, ¿no? Y claro, pienso yo, en América Latina tenemos ahora un movimiento muy importante de defensa de la tierra, y que el 70% de las personas defensoras de territorio son indígenas, y bueno, muchos son hombres y muchas son mujeres, ¿no? Por supuesto. Pero entonces pienso en eso, o sea, cómo en ese caso estos hombres, hace poco fue asesinado un líder, ¿no? Que estaba defendiendo la de Nayarit, esta parte, ¿no? Y yo pienso cómo él, desde una lucha que es muy legítima y necesaria, que es la defensa del territorio y de la naturaleza, su condición como hombre indígena lo puso vulnerable, ¿no? El sistema lo construyó como vulnerable. Entonces, aunque sea un hombre, ¿no? Y no estoy diciendo como, aunque es un hombre por como minimizar, no, sino lo que quiero decir es que eso que pasó, aunque él sea hombre, amerita una lectura feminista de ese hecho, porque es el sistema, el patriarcado, con su brazo articulador económico, que es el capitalismo, que se está robando absolutamente todo. ¿Qué vamos a hacer sin la tierra? ¿Cómo vamos a sobrevivir? ¿No? Ahora a lo mejor es el privilegio en las ciudades, pensamos, bueno, voy al tianguis, al mercado o al supermercado a comprar cosas, pero conocemos el proceso, ¿no? O sea, ¿cómo garantizar la alimentación? ¿Quiénes están trabajando la tierra? ¿No? Y mayoritariamente pues son personas indígenas, por eso es que ellas no defienden la tierra. Entonces sí, yo estoy completamente de acuerdo, ¿no? Así como también yo sumaría por una posición ética y política específica, que también la liberación de la humanidad supone la liberación de los animales, ¿no? Por ejemplo, el no maltrato a la naturaleza, ¿no? Garantizar la dignidad de toda forma de vida en el mundo. Entonces sí, estoy completamente... Y bueno, Emma Goldman fue una visionaria. Ella en realidad, o sea, las radicales fueron las que ya establecieron como conceptos teóricos para estudiar el amor, pero ella fue la primera, siendo anarquista y feminista, que habló sobre el amor, ¿no? Y también sobre la explotación sexual de las mujeres. Entonces es una autora que tenemos que leer, por supuesto, ¿no? Gracias. ¿Alguien más tiene algo que comentar? Espero que no se hayan dormido. ¿Nada? ¿Nada? Pues entonces creo que lo dejaríamos. Ahí está como la lista de... Mañana nos vemos en la tarde. Entonces, bueno, sé que va a ser un poco pesada la jornada por la comida y bueno, eso, ¿no? Pero pensaré también es como en algo más dinámico. Bueno, ya mañana fijamos la dinámica, ¿no? Para que la disfrutemos todos y todas. Pues muchísimas gracias por su gentileza, por su amabilidad. Creo que aquí...